resolver la siguiente identidad trigonométrica. Vamos a ver. Estos ejercicios se dan mucho en la universidad y en el último año del secundario, ¿sí? Entonces vamos a empezar, voy a poner las propiedades de mi lado derecho y vamos a ver. Primero, la tangente de alfa o de cualquier ángulo que nos den acá es igual al seno de alfa dividido el coseno de alfa. La secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Pero como tiene un 2 ahí, le ponemos 2 y se puede utilizar eso. Entonces vamos, 1 más el seno de alfa dividido el coseno de alfa igual a 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa. Bien, ahora ¿qué más? Yo necesito desarrollar todo esto y que se parezca y que sea igual a este. Bueno, como acá no hay coseno, pongo coseno en el denominador, multiplico y coseno en el numerador. Así que 1 por el coseno de alfa, por el coseno de alfa, más el seno de alfa, el coseno de alfa, igual a 1 coseno al cuadrado de alfa. Bien, ahora ¿qué más? Ah, este tenía un 2 chiquitito, me olvidaba, entonces vamos a poner el 2. ¿Sí? Le pongo el 2 acá, el 2 acá, el 2 acá. Es fundamental todo, no olvidar nada. Bien, perfecto. Ahora, yo cuando tengo que resolver fracciones, cuando tienen el mismo denominador, se junta lo de arriba y se pone una sola vez. Bueno, lo mismo. El mismo denominador, entonces ponemos coseno al cuadrado de alfa, raya y juntamos. Y uno por algo es ese algo, entonces es coseno de alfa al cuadrado más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 coseno al cuadrado de alfa. Pero mira, no se parece. Pero hay otra propiedad que dice lo siguiente, que el coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Esto también puede escribirse el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Los dos están bien, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto nos da? 1. Y es justo lo que está arriba. Entonces, 1, raya, coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa. Y llegamos a la identidad trigonométrica. Vamos a otro ejercicio. En el otro tengo 1 más la secante al cuadrado de alfa por el seno de alfa dividido la secante al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de alfa igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Hay otro videito en el cual también sigo explicando identidades trigonométricas, así que miren porque uso otras propiedades y otras variaciones en el desarrollo de cada una de las identidades trigonométricas. Miren. Bueno, ahora vamos, acá. Entonces tengo esto. La secante ya está, a ver otro que no esté. Acá, la cosecante. La cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. Como tiene un 2, vamos a poner un 2 y un 2. Bien. Entonces a reemplazar 1 más la secante al cuadrado de alfa es el coseno al cuadrado de alfa por el seno de alfa. Todo esto y es 1 sobre el coseno al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de alfa. Esto es igual a 1 dividido el seno de alfa al cuadrado. Bien, ahora ¿qué necesito? Necesito que esto tenga el mismo, yo sé que 1 por algo es ese algo, ¿no? Entonces vamos a ponerle ese algo. Acá tenemos esto, bien. Entonces me quedó 1 más el seno de alfa y arriba y abajo en el denominador el coseno de alfa. Bien, acá también 1 por eso es eso, entonces tenemos el seno al cuadrado de alfa dividido el coseno al cuadrado de alfa, igual a 1 el seno al cuadrado de alfa. Recuerden que cuando yo hago 2 por 1 me da 2, entonces si yo multiplico cualquier cosa por 1 me da el otro número, por eso cuando digo 1 por algo pongo esto directamente, ¿sí? Bien, ahora necesito que tenga el mismo denominador, entonces el mismo denominador que este. Entonces multiplico por coseno al cuadrado y por coseno al cuadrado. Entonces me queda 1 por coseno al cuadrado de alfa dividido coseno al cuadrado de alfa más el seno de alfa dividido el coseno de alfa al cuadrado. Raya todo y acá me quedó el seno al cuadrado de alfa dividido el coseno al cuadrado de alfa igual a 1 dividido el seno al cuadrado de alfa. Bien, seguimos.
Como tiene el mismo denominador, lo puedo juntar. Y 1 por algo es eso. Entonces, el coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa dividido, esto como son el mismo, uso una vez, coseno al cuadrado de alfa, raya más larga, y escribo esto. El seno al cuadrado de alfa dividido el coseno al cuadrado de alfa. Esto es igual a 1 dividido el seno al cuadrado de alfa. No me alcanza, voy a seguir acá, voy a borrar. Y seguimos. Bueno, ¿y ahora qué más? Esta raya es una división, entonces vamos a resolver, como tengo formato de dos fracciones, entonces ponemos la primera tal cual, el coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa, dividido el coseno al cuadrado de alfa. Cuando teníamos fracciones, ¿qué hacíamos? Transformamos en multiplicación y el denominador, que es una fracción, se invierte. Entonces me queda el coseno al cuadrado de alfa dividido el seno al cuadrado de alfa, igual a 1 dividido el seno al cuadrado de alfa. Como estoy en una multiplicación, se puede simplificar. Este se va con este. Ni se le ocurra este con este, porque en este término todo el numerador está sumando y no se puede simplificar, jamás. Entonces, acá donde simplifiqué me da 1, así que esto por 1 me da lo mismo, esto. El coseno al cuadrado de alfa más el seno al cuadrado de alfa dividido, y 1 por eso me da eso. El seno al cuadrado de alfa es igual a 1 el seno al cuadrado de alfa. Pero no me dio, sí, porque todo esto, ¿a cuánto es? 1. Entonces ponemos 1 en el numerador, el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 el seno al cuadrado de alfa. Y llegamos a lo que estábamos buscando. ¿Vieron? Vamos. Otro ejercicio más. Practiquen, practiquen, practiquen y salen las propiedades al costadito, en una hoja, empezar a desarrollar todo el ejercicio. Después no me sale, miramos el videito. ¿Qué me confundí? ¿Qué hice? Bien, vamos con este. La secante al cuadrado de alfa, la cosecante al cuadrado de alfa, menos el seno, la secante, perdón, de alfa, más la cotangente al cuadrado de alfa, todo esto, la cotangente al cuadrado de alfa, menos 1 igual a 1, el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Bueno, ahora acá tenemos otras propiedades, ¿sí? Esto iba al cuadrado. Perfecto. Ahora sí, vamos a desarrollar toda esta actividad. Voy a borrar esto y esto que también me va a interrumpir. Y vamos. Entonces, la secante tenemos acá, bien. La cosecante está en esta parte, la secante ya está. La cotangente de alfa es igual al coseno de alfa dividido el seno de alfa. Como tiene un 2, le ponemos un 2. Bien, al cuadrado. Entonces está bien. Ahora empezamos a desarrollar. ¿Esto qué es? La secante. La secante es 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa. Raya, esto es 1 dividido el seno al cuadrado de alfa. Menos 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa. Más el coseno de alfa al cuadrado, del coseno al cuadrado de alfa, y el seno al cuadrado de alfa. Todo dividido, la cotangente, el coseno al cuadrado de alfa dividido el seno al cuadrado de alfa, menos 1 igual. Esto no se puede desarrollar nada, entonces dejamos así esto. Bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesito esto que tenga el mismo denominador y esto también, porque esto ya está lo de arriba. Entonces vamos. Coseno. Entonces, como quiero que sean iguales, multiplico denominador y numerador, y esto multiplico denominador y numerador. Entonces vamos. 1 por el coseno al cuadrado de alfa, el seno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de alfa, menos 1 por el seno al cuadrado de alfa, dividido el coseno al cuadrado de alfa por el seno al cuadrado de alfa. Bien. Más, ahora el coseno de alfa al cuadrado, el seno de alfa al cuadrado, todo esto, también lo mismo, multiplico denominador y numerador, entonces me queda el coseno al cuadrado de alfa menos 1 por el seno al cuadrado de alfa, todo esto, espera que voy a hacer pasito por paso, y ahora me queda el seno al cuadrado de alfa, y acá tengo el seno al cuadrado de alfa. Esto es lo mismo, 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa, raya,
Y como esto es exactamente lo mismo, porque si hago 3 por 7 es 21, y si hago 7 por 3 sigue siendo 21. Así que da lo mismo. Entonces, como está multiplicando, pongo uno solo. Elijo uno de ellos, ¿sí? Y esto está acá. Entonces voy a elegir este. El seno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de alfa. ¿Bien? Pero en el denominador. Disculpe que me comí esto. 1 por este es el coseno al cuadrado de alfa, y 1 por eso también, menos el seno al cuadrado de alfa, está igual, y esto, el seno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de alfa. Y ahora sí, más, acá me queda el coseno al cuadrado de alfa dividido el seno al cuadrado de alfa, dividido todo. El coseno al cuadrado de alfa, 1 por eso es eso, menos el seno al cuadrado de alfa, dividido una sola vez, el seno al cuadrado de alfa. Igual. Y acá me quedaba 1, el coseno al cuadrado de alfa, menos el seno al cuadrado de alfa. Y esto también, el coseno al cuadrado de alfa, menos el seno al cuadrado de alfa. Perfecto. Ahora vamos a escribir esto en forma de fracción, y esto también en forma de fracción cuando yo estoy resolviendo la división de fracciones, ¿sí? Entonces vamos a resolver esto. Y ya estamos llegando al final. Entonces vamos acá, tenemos 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa, porque recuerden que esta es una división, y la división en que se ha transformado cuando estamos operando en fracciones en multiplicación, así que por, y se invierte este. Entonces me queda el seno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de alfa dividido el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Ahora más, otra división de fracciones. Vamos, el coseno al cuadrado de alfa, el seno al cuadrado de alfa, por, se invierte, me queda el seno al cuadrado de alfa y el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Uno cuando ve todo esto, seno y coseno, no asocia con las fracciones, con todo, pero todo en matemática tiene un enlace, una relación, ¿sí? Así que vamos, no tengan miedo. Acá tenemos el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Bien, como acá tengo una multiplicación y acá hay multiplicación en el numerador, se puede simplificar. Entonces, coseno se va con coseno. Esto no se puede nada, porque acá hay una resta. Ahora acá, este se puede por este, y este por este tampoco, porque acá adentro en este denominador hay una resta y no se puede. Entonces vamos. En esto que simplifiqué me dan 1, ¿sí? Así que 1 por eso me da solamente el seno al cuadrado de alfa. Raya, y 1 por esto me da todo esto. Entonces me queda el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Más 1 por eso me da eso, el coseno al cuadrado de alfa. Y me queda esto. 1 por eso me da eso. El coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Bien. Pero todavía no llegué. Bueno, esperen. El seno al cuadrado de alfa. Bien, vamos. Ahora, ¿qué tengo? Cuando tengo fracción y tienen los mismos denominadores, se pone una sola vez. Y se puede esto juntar. Entonces vamos. El seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa dividido el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa, igual a 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. ¡Ay, se está pareciendo! ¿Vieron? Vamos. Y ahora, esto que está acá es igual que este que está acá, que ¿cuánto es? 1. Entonces ponemos 1. Y el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 dividido el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Y hemos terminado los ejercicios propuestos de identidad.